Bueno, bienvenidos a una nueva clase. Esta temática, la clase particular de hoy, nos va a servir tanto para los alumnos de reflexiones del lenguaje como para los de retórica, así que la hago para los dos cursos. Tiene que ver con los signos de puntuación. Vamos a hablar primero un poquito del origen, cómo fue que nacieron, cuál es su utilidad, por qué están, cómo se leen, cómo deberían leerse, tienen alguna interpretación o es solamente algo para la escritura y debatir el uso principalmente de los puntos y de las comas. Para comenzar, hay que pensar en cómo eran los primeros procesos de escritura. Los primeros soportes eran tablas de arcilla, sobre piedras, sobre madera. Después empezaron a utilizarse códices, la introducción después del papiro en Egipto, que era por medio de una pasta que se hacía con una planta, hasta finalmente llegar a soportes como el papel o hoy en día soportes más actuales como los soportes digitales. Hay que pensar que en estos primeros soportes de escritura había un espacio realmente limitado para escribir. Si uno lograba utilizar alguna tabla, por ahí no era más que esto y había que por ahí aprovechar al máximo el espacio que se pudiera. Eso quiere decir que lo más recomendable era el sistema que utilizaban los antiguos griegos, lo que se llamaba la scriptio continua, es decir, escritura continua. ¿Qué quería decir esto? Que todas las palabras iban juntas, iba todo pegado. El texto era un choclazo, todo junto, las palabras no se separaban con espacios, una palabra de la otra, y tampoco se utilizaba ningún tipo de signo de puntuación. ¿Qué dificultad trae esto? Bueno, como plus sabemos que se aprovecha mejor el espacio. ¿Qué dificultad trae? Que era difícil a veces interpretar el sentido o el tono que se le daba a un enunciado. Hoy en día podemos reconocer si ese tono que nosotros leemos deberíamos formularlo en tono de pregunta, en tono de exclamación, con una entonación alta, media, baja. Es decir, tenemos diferentes recursos, pero antiguamente eso no lo tenía y corría por cuenta de la interpretación de cada lector. O sea que un texto, para entenderlo y poder darle su propia interpretación, había que leerlo varias veces, ¿sí? Esto se hacía muy engorroso y sobre todo para los escribas, para los lectores de bibliotecas, que eran muy poquitos, se les complicaba porque les tomaba mucho tiempo. Cuenta la leyenda, se cree que en la biblioteca de Alejandría, en el antiguo Egipto que pertenecía a los griegos, existió un hombre en el siglo III a.C. que se llamó Aristófanes. Bueno, Aristófanes vendría a ser uno de los primeros propulsores que promovieron la utilización de los primeros signos de puntuación. Lo que él proponía eran tres signos de puntuación que ya existían, pero que no se venían utilizando y darles una nueva utilización. El signo de puntuación, el punto alto, medio y bajo, con respecto al renglón. ¿Sí? Un punto alto arriba del renglón, punto medio a la altura de la palabra, punto bajo a la altura del renglón. ¿Sí? Utilizar al final de cada enunciado algunos de estos tres puntos para darle el tono que se le quería imprimir a ese enunciado. Quería decir que si un enunciado al final tenía un punto alto, debería leerse con una entonación ascendente o alta. ¿Sí? Un punto medio con una entonación media y un punto bajo con tono bajo. Era una primera forma muy rudimentaria, muy básico, pero que sirvió bastante tiempo, se utilizó en Grecia bastante tiempo. Los romanos tenían, a partir de la década, perdón, de los primeros siglos de la edad cristiana, en el Imperio Romano, ya con el Imperio Romano forjado, los romanos aplicaron un sistema diferente. ¿Qué hacían? No separaban todavía con espacios, pero cada palabra de la otra le ponían un punto, la separaban por un punto. Sin embargo, para algunos soportes como tallar, andar poniendo puntos en cada palabra les resultó un trabajo demasiado arduo y esto obviamente se terminó perdiendo. Esta costumbre desapareció con el Imperio Romano también. Es cuando se retoma esto de los signos de puntuación, recién en la Edad Cristiana, en el siglo VI. En el siglo VI se retoma, los escribas cristianos retoman este sistema de puntuación propuesto por Aristófanes. Acuérdense, el punto alto, medio o bajo. ¿Sí? En el siglo VII aparece un personaje que se llama Isidoro de Sevilla, ¿sí? Un escriba eclesiástico también, y lo que propone es, bueno, vamos a utilizar este sistema de puntuación propuesto por Aristófanes, pero vamos a remodelarlo, ¿sí? Donde tenemos punto alto, en vez de que marque una entonación alta, va a representar una pausa extensa.
punto medio va a representar una pausa intermedia y donde hay punto bajo va a representar una pausa corta. O sea, se cambia el tono que marca el punto por la extensión de la pausa. Ya se va apareciendo los puntos que utilizamos nosotros, ¿sí? Sabemos que el punto seguido tiene una pausa menor que el punto y aparte, pero implica también una pausa mayor que una coma, por ejemplo, ¿sí? Los puntos se marcan con pausas, nosotros los leemos los puntos, aunque no emitimos sonido, al respetarlos, pausando con determinado tiempo aproximado de silencio, estamos respetando la lectura de los signos de puntuación, ¿sí? Este es el primer antecedente con Isidoro de Sevilla en el siglo VII después de Cristo, que se utilizan los puntos para indicar pausas, ¿sí? Si nos retrotraemos a la Edad Media, hay un montón de otros signos de puntuación que se utilizaban, que hoy en día no se utilizan más, que estaban muy basados en determinados signos de los pentagramas, porque se basaban en cantos gregorianos, ¿sí? Si ustedes se fijan, el signo del punto y la coma está inspirado en la clave de Fa. Si alguno ve un pentagrama con clave de Fa, sobre todo los que tocan piano, está el pentagrama generalmente en clave de Sol y abajo en clave de Fa, es muy parecido a un punto con una coma, ¿sí? Con Isidoro de Sevilla también, el punto bajo pasa a significar la pausa de la coma y el punto alto el final de la frase, es decir, el punto nuestro, punto seguido, ¿sí? Hay los últimos signos que se agregan son en el siglo XII. Hay un italiano que se llama Boncompagno da Signa, propone la utilización de la barra y el guión, ¿sí? Pero les da una utilización diferente. Dice, bueno, la barra la podemos usar como una pausa y el guión para indicar el fin de una frase, ¿sí? No se sabe cuánto tiempo se utilizó la barra, pero el guión fue muy popular en la Italia del siglo XII. Finalmente estos signos se mantuvieron en nuestra escritura, pero con una utilización diferente, ¿sí? La barra para indicar alternancia y el guión puede utilizarse para alguna palabra compuesta, ¿sí? Aunque hoy en día ese uso ya pasa a ser más desaconsejado. Para finalizar, no sé, en el siglo VIII, en Alemania, bajo el reinado de Carlomagno, en la época medieval, su, su reinado se extendió tanto, ¿sí?, que era muy difícil hacer llegar todas sus comunicaciones y que todos sus súbditos de diferentes regiones pudieran leerlas y entenderlas. Entonces mandó a crear a un monje que se llama Alcuin, mandó a crear un sistema que sea uniforme para todos. Vamos a todas las comunicaciones oficiales de nuestro reinado, las vamos a transmitir en ese tipo de código, ¿sí? Y que todos los miembros de nuestro reino lo puedan, y todos nuestros súbditos lo puedan leer y lo puedan entender. Y así surgió las letras minúsculas, ¿sí? En la Edad Media no se sabe si fueron monjes irlandeses o escoceses que empezaron a separar las palabras con espacio, ¿sí? Fue uno de los precursores y hoy en día la escritura de ese momento, la Edad Media, ya se empieza a parecer un poco más a la nuestra, ¿sí? Esto como una breve introducción. Ahora en el próximo video vamos a empezar a hablar del uso de los puntos y el uso de las comas.